Bien, amigos del Quiebre Bicolor, en esta oportunidad estamos con Fernando Ebusquiza, periodista reconocido a nivel nacional. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Rápidamente para preguntarte sobre el proceso de la selección peruana desde México 70, en el 80, en el 90. ¿Qué jugadores marcaron historia para ti y cuál fue el punto de quiebre exactamente para poder llegar a Rusia 2018? A ver, de lo que me tocó ver, de hecho la generación del cierre de los 80, yo soy 74, lo más importante que pude ver en un campo de fútbol es Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, Germán Leguía, ¿no? De los jugadores que a mí en lo personal más me impactaron. Me tocó ver una muy buena selección en el 85, quizás el equipo que mejor he visto jugar, porque tenían la capacidad de ponerla en el piso, jugadores con muchísimo talento. Hablo de José Velázquez, de César Cueto, de Patrulla Barbadillo, del mismo Juan Carlos Oblitas, de Franco Navarro, ¿no? De una selección que realmente jugaba muy bien al fútbol y que de alguna manera fueron, me parece, el cierre de la mejor época del fútbol peruano, ¿no? Que no se pudo concretar con la clasificación al Mundial del 86, pero ese equipo del 85, que termina dándole pelea a la Argentina de Maradona en el 85, debe haber sido las selecciones que yo he visto que mejor juegan al fútbol. Luego de ahí hemos tenido una transición extensa, larguísima, en donde no hemos tenido ni buenos resultados, ni jugadores tan importantes a nivel mundial o de Sudamérica. Yo me atrevería a decir de que hemos tenido que esperar tanto que de ahí en más los nombres de Jefferson Farfán, de Paolo Guerrero, para mí desde mi punto de vista el mismo Claudio Pizarro, forman parte de una generación importante que cayó en manos de Ricardo Gareca hace 4 años, ¿no? Y que de alguna manera a través de un cambio de mentalidad, de un trabajo distinto, de la profesionalización del fútbol, de por lo menos acercarnos a eso en cada uno de los detalles que tiene el fútbol, a mí me parece que ahí se da el punto de quiebre para de alguna manera volver a tener protagonismo. En cuanto han pasado los años, ¿en qué momento, por ejemplo, para ti cambia la selección donde de jugar bien, de repente con Cueto, con Uribe, con el mismo Barbadillo, ¿no? Jugadores resaltantes en la selección, Chupitaz, dejaron de lado el nivel de fútbol para pasar a ser de repente una selección irregular en las eliminatorias y nos cueste mucho para llegar a un mundial? Yo creo que en el cierre de los años 80, entrando al 85, tuvimos una camada de jugadores muy importante, ¿no? Que difícilmente volvamos a tener en realidad, ¿no? Jugadores como los que has mencionado marcaron una época realmente en el fútbol, y quienes tuvimos por lo menos la suerte de verlos en el cierre de sus carreras, estamos claros de que se trataba de jugadores de un grandísimo nivel. De ahí en más, yo lo que creo que lo que ha faltado es talento, o sea, no salieron grandes jugadores. Algunos dirán que no se trabajó bien a través de las divisiones menores, de que no hubo un trabajo sostenido en el tiempo, que seguramente hasta ahora no lo hay, pero yo creo que en el Perú por lo menos el talento existe, ¿no? Hay que buscarlo nada más. El tema es que no se ha hecho un trabajo sostenido a través de las instituciones ni de los clubes, que finalmente son los que han hecho que haya una crisis tan grande en el fútbol. En el Perú se forman buenos jugadores desde lo individual, que algunos de ellos logran tener presencia en el extranjero, pero no es un trabajo sostenido, son casos aislados, y sigo pensando que sigue pasando lo mismo. Más allá de los esfuerzos de la federación en los últimos años, no se ha logrado
tener jugadores realmente importantes. Es más, yo diría que después de esta segunda, de este proceso de selección que tenemos, donde estábamos con Farfán, con Paolo, no vienen atrás jugadores del mismo nivel, ¿no? Entonces, y esto porque, como repito, normalmente Perú se ha caracterizado por tener grandes jugadores, pero de manera aislada. Y la pregunta más importante, a lo que vamos, para Fernández Busquiza, ¿en qué momento fue el punto de quiebre de la selección para poder llegar a Rusia 2018? Yo creo que con Gareca se cambió la mentalidad del futbolista, porque el futbolista peruano empezó a creer, y eso se dio, a mí me parece, por lo menos yo lo sentí desde el partido en Ecuador, ¿no? El día que en Quito le ganamos a Ecuador en el Atahualpa, yo tuve ocasión de estar en ese estadio y de ver que aun cuando nos tocó sufrir mucho, como en otras ocasiones, ese equipo tuvo la personalidad de sacar adelante ese partido, y bueno, de hecho que su entrenador tuvo mucho que ver para ese cambio de mentalidad. De ahí en más vino lo de Argentina, vino lo de Bolivia, el empate en Buenos Aires, en la Bombonera, el triunfo contra Bolivia, el empate contra Colombia, que nos terminaron llevando a un mundial. Pero definitivamente yo creo que el quiebre se produce con la llegada de Gareca, que vio de alguna manera reflejado su trabajo el día que se le ganó Ecuador. Perfecto, Fernando, muchas gracias por estos minutos de entrevista. Vamos a estar compartiéndote también la entrevista justamente en nuestra plataforma digital del Quiebre Bicolor. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias y un abrazo para todos.